We already know how to ask some questions, how to structure them using the present progressive. So now we're going to learn how to answer those questions. Remember, there are two types of questions: affirmative negative questions or informative questions. So far we've been talking about the first ones. Hasta ahorita hemos hablado de las preguntas que se estructuran como sí y no. O sea, si yo te digo, are you dancing now? ¿Estás tú bailando? So the answer will be, la respuesta será sí o no. Yes, I am, or no, I am not. In this case, if I ask you, are you listening to your teacher? Si yo te preguntara, ¿estás escuchando a tu maestra? Tú lo que vas a hacer es decir, yes, como está aquí en la parte de la estructura, I am. I, porque es el sujeto o el pronombre, subject aquí. Am, porque es la parte del verb to be. Y la negativa sería no, I am not. Como el ejemplo de aquí abajo. Are you writing the abstract? ¿Estás escribiendo el resumen? Yes, I am. Sí, lo estoy haciendo. Is she writing the abstract? No, she is not. No, ella no. Okay. Then we have the informative questions, what I was talking about. Estas son las preguntas para recibir información, no solamente como las otras que son un sí o un no, sino que aquí vamos a hacer preguntas con información. ¿Y cómo se hacen? Simplemente seguimos la misma estructura de las anteriores y le agregamos who, what, when, where, why o también puede ser how. Cualquiera de estas, que se les denomina como WH questions, son para pedir información. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás tú haciendo? So the answer is, así que la respuesta será como la manera de hacer oraciones positivas. Tendré que decir I am reading, por ejemplo. Si yo quiero contestar esa pregunta, me tengo que ir a la forma positiva y voy a decir I am reading. I am dancing. Lo que estoy haciendo en ese momento. Then we have the difference between present and past progressive. I just want to explain you something. Present progressive is for actions that are happening in this moment when you're speaking. El presente progresivo es para lo que estás haciendo en el momento que lo estás hablando. Lo que está pasando a tu alrededor. En past progressive lo vamos a estudiar ahorita, pero la única diferencia entre estos dos tiempos es la estructura del verb to be. Por ejemplo, acá yo decía yo estoy, y acá en el pasado dice yo estaba o yo era, I was. Es diferente la división porque solamente se divide entre was y were. Was va con el pronombre I was, she was, he was, it was. Yo, ella, él o eso. Van con was, era o estaba. Luego tenemos you, we, they. Estos van con were, que quiere decir ellos eran o ellos estaban. Por ejemplo, aquí tengo yo la diferencia. Present continuous is to talk about the things that are happening in the moment. And then we have past continuous, and it's to talk about the actions that were taking place in the past, cosas que estaban pasando en el pasado, or, okay, started in the past and were interrupted, y que fueron interrumpidas. A veces yo estaba haciendo ejercicio y me caí. Entonces, esa acción fue interrumpida. We already talked about the reason to talk or to use this past continuous. So the differences between affirmative and negative tenses. So we need to talk about the negative. You just need to add not at the end. And if you want to do an interrogative or any question about yes or not answer, you're going to say was I. You will just change
the spot of them. If you want to talk about questions with information, to get some information, you're going to use WH questions and then the same structure. Repito, ya vimos la estructura para hacer oraciones. Empezamos I was running, I was dancing, I was eating. La negativa sería I was not running, I was not playing. Y la interrogación sería was I playing? ¿Estaba yo jugando? Solamente cambiamos el inicio. Si se fijan, el azul y el naranja se mueven de lugar. Y pues obviamente necesitamos agregar the question mark. And then, if you want to ask questions to get information, si quieres obtener información, será con WH. Por ejemplo, what were you doing last night? ¿Qué estabas haciendo ayer en la noche? Obviamente no te voy a contestar con yes, I was, o no, I wasn't, o I was not. No, te voy a contestar con I was sleeping, I was dancing. Here we have an example. What were you doing when the alarm sounded? Well, I'm a nurse. I was working in the floor and in a hospital attending to George in a surgery when the alarm sounded. I was working when the alarm sounded. Yo estaba trabajando cuando la alarma sonó. Normalmente en el tiempo pasado progresivo también involucramos un tiempo que se llama pasado simple. El pasado simple es la acción que interrumpió al pasado progresivo. I was running and I fell down. Yo estaba corriendo y me caí. I was eating and my water, I don't know, also spread on the table. Or I was studying and my sister arrived. Yo estaba estudiando y mi hermana llegó. So, to use this theme or this topic, you have to go to a chart of verbs. Tienes que irte a una tablita de verbos, and then you need to see the verb in base form, and then go to past simple or simple past. It's the same. And that verb in simple past or past simple, you're gonna use it. For example, I was so hungry and then I ate. O when I ate a cake. Yo estaba muy hambrienta cuando me comí. No voy a poner eat como se escribe, que se dice eat, sino que voy a poner ate, ate, el que dice ate. ¿Por qué? Porque es en pasado. Igual, el do es hacer y el did, hice. Okay, something like that. So I just put it like to make it easier for you. And I recommend you to try to learn these verbs. Then we can mix them. We can mix simple past where past continue or two sentences with past continue. The teacher was teaching the lesson when I fell down or I fell asleep. La maestra estaba enseñando la lección cuando me dormí. He was snoring while she was watching a movie. Él estaba roncando mientras ella estaba mirando una película. Entonces, si te das cuenta, ahí son dos oraciones abajo con el was o el were, en este caso pudiera ser si lo usamos con they, ellos en plural, o acá arriba que usamos pasado simple y pasado continuo. When es cuando. Tim was taking a shower when the doorbell rang. Tim estaba tomando un baño cuando el timbre sonó. While Tim was taking a shower, mientras Tim estaba tomando un baño, the doorbell rang. Entonces, el timbre sonó, ¿ok? Actividad formativa número 1. Vamos a entrar de lleno a lo que tienes que realizar antes de tus actividades integradoras. Formative activity. Number 1. What are they doing? So, you need to see this image and they are doing some actions. So, you need to see, according to the numbers, what they're doing and explain it, but using or choosing one of the options. For example, number 1, he
He, and then what do you need? Is, are, or is. And then remember, the guitar, it's something she's doing in this moment. Es algo que está haciendo en este momento. So you need to choose one of them to express what he's doing. Vas a decir qué es lo que está realizando cada uno de acuerdo al tiempo que corresponde. Puede ser presente continuo o pasado continuo en este caso. E inclusive hasta pasado simple pudieran agregarte. Formative activity 2. What were you doing when? ¿Qué estabas haciendo cuando? So in this activity, you need to complete the following sentences with the correct form. In the past continuous and don't use contractions. Como ya les enseñé, existen contracciones, es decir, palabras que se pueden unir. En lugar de decir I am, yo digo am, pongo la I, luego pongo una apóstrofe y luego una M. Y ya con eso estoy haciendo una contracción. En este ejercicio se te solicita claramente que no vayas a utilizar contracciones. No porque sean malos, sino porque como es una actividad que se evalúa por sí sola, pues pudiera dificultar la, la lectura. Okay, we're going to start with the integrity activities.